iniciar nuestra clase dándole gracias a Dios. Quiero invitarles a que por un momento cerremos nuestros ojitos y con mucho amor delante de la palabra de Dios podamos orar. Aquí está su palabra. Vamos a orar y a suplicarle a Cristo que nos acompañe. A ti, Señor amado, en esta hora queremos darte infinitas gracias. Padre bueno, Dios eterno, Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, porque eres tú, amado, quien sostienes nuestras vidas y quienes nos has amado, nos has salvado. Eres tú la persona más importante de nuestro ser, de nuestro hogar, de nuestros matrimonios, de nuestros hogares, Señor. Gracias por tu amor incondicional, por tu gracia, por tu perdón, porque diariamente nos estás perdonando y por tu Espíritu Santo nos traes diariamente al arrepentimiento y a la reflexión. Queremos darte gracias aún por este tiempo de estar en casa, porque ha sido productivo y todas las cosas nos ayudan para bien a los que te amamos, Señor. Gracias, Dios. Infinitas gracias te damos, Señor, por la diligencia de mis hermanos, por su puntualidad, por su solemnidad, por su respeto a tu palabra, a esta reunión, a este estudio, por estar antes de tiempo sentaditos con sus Biblias, priorizando tu palabra antes que lo secular. Gracias, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de ellos. Oro por sus vidas, por sus hogares, y te pido que esta noche nos acompañes por tu Espíritu Santo, ilumines nuestras vidas y nuestro entendimiento para la gloria de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Cristo. Muy bien, familia, espero que tengamos listos nuestros apuntes porque vamos a trabajar este tema importante, sobre todo la palabra de Dios. Tengamos lista la Biblia y tengamos listo nuestros apuntes, ¿vale? Para que sea una noche productiva a la luz de su palabra, ¿listo? En este momento vamos a dar paso al tema del día de hoy, el cual es la Trinidad de Dios. La Trinidad de Dios. Y vamos a estar observando con atención a través de estas imágenes de apoyo. Espero las estén viendo, no sé, como esto a veces es extraño. Esperamos que no se caiga la transmisión, pero bueno, aquí estamos para la sola gloria de Dios, empezando este segundo tema de nuestro curso, el cual es atributos de Dios, la Trinidad del Señor. ¿Listo? Estamos hablando de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un solo Dios, en su Trinidad. Y vamos a mirar entonces este tema a la luz de la palabra, entendiendo lo que primeramente vamos a ver lo que no creemos. ¿Listo? En primera instancia vamos a revisar lo que nosotros no creemos y luego vamos a ver en lo que sí creemos frente al tema de la Trinidad de Dios. ¿Listo? Recordemos que el tema número 2 de nuestro curso tiene que ver con los atributos de Dios. Y un atributo de Dios bíblico, Dios ha revelado por su palabra su deidad y Él ha revelado en su escritura que Él es un Dios trino. Pero frente a este tema de la Trinidad han venido surgiendo varias interpretaciones, como vimos la clase anterior. Desafortunadamente hay muchos aspectos en los cuales el hombre intenta interpretar en su manera, ¿no? A su razón. Y por eso han surgido varias posturas ante esta situación, ante esta doctrina, la cual es la Trinidad. Vamos a ver en lo que no creemos primero ante la doctrina de la Trinidad, la cual es un atributo del Dios poderoso, el cual es trino. Pero primero vamos a ver en lo que no creemos como Iglesia Bíblica de Jesucristo, Santa Resistencia, Iglesia Reformada, Confesional. Abrazamos la Confesión de Fe de Londres, 1689, al ser una iglesia escritural. Y por ello vamos a identificar en lo que no creemos.
en primera instancia no creemos en estas dos cosas que ustedes están viendo. No sé si alguno de ustedes puede abrir su micrófono y me indica si están observando bien las imágenes. Sí, señor. Sí, sí, sí vemos. Perfecto, listo. En esto no creemos. Listo, voy a ser breve y puntual, ¿vale? No creemos en el modalismo y no creemos en el triteísmo, ¿vale? ¿Qué es el modalismo? El modalismo es una doctrina no bíblica que dice o asegura que no hay una diferencia, o mejor, niega la diferencia que existe entre las personas de la deidad. El modalismo afirma que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintas maneras en que Dios se expresa. Es decir, el modalista cree que Dios se expresa al Padre, se transforma en Hijo y se transforma en Espíritu Santo en distintos modos. Es un solo Dios, dicen los modales, los modalistas o unitaristas. Dicen que el Padre dejó su trono en el cielo para transformarse en el Hijo. Y luego murió en la cruz y se convirtió en el Espíritu Santo. Es decir, una sola persona. ¿Listo? Eso es lo que dice el modalismo. Voy a leerle la definición de modalismo según el teólogo R.C. Sproul. R.C. Sproul dice que el modalismo niega la diferencia que existe entre las personas de la deidad, afirmando que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintas maneras en que Dios se expresa a sí mismo. Es decir, el modalismo en el cual no creemos es una postura doctrinal la cual manifiesta que Dios es Padre, pero luego se transforma en la persona de Cristo y luego se transforma en la persona del Espíritu Santo, pero se habla de solo una persona. ¿Listo? Yo sé que ustedes están tomando apuntes, al final nos podemos hacer preguntas, ¿listo? Al final yo les indico. Tampoco creemos en el triteísmo. ¿Qué es el triteísmo? El triteísmo es una doctrina no bíblica que basa su postura en que hay tres dioses, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que son tres personas distintas y tres dioses distintos. Es decir, el triteísmo es politeísta. El triteísmo habla de que son tres dioses y no es la postura bíblica, ¿ok? El teólogo R.C. Sproul habla acerca del triteísmo y dice lo siguiente: el triteísmo falsamente afirma que existen tres seres que juntos constituyen a Dios, ¿ok? Es decir, son tres seres, y el triteísmo considera a estos tres seres a cada uno como un Dios diferente. ¿Listo? Entonces vayan anotando ahí estas, yo sé que aparecen preguntas, inquietudes, pero vamos a dejar que fluya el tema y vamos a ir comprendiéndolo mejor. El término triteísmo, o mejor, el término de personas, no significa una diferencia en esencia, sino en subsistencia. Eh, Ellos se confunden en las escrituras, los triteístas, y creen que porque la Biblia habla de tres personas distintas, un solo Dios, ellos consideran que la palabra persona no se refiere a una unidad de Dios, sino a tres dioses distintos. Entonces, en esto no creemos. No creemos en el modalismo y no creemos en el triteísmo. No creemos en un solo Dios en cuanto a una sola persona, y no creemos en tres dioses diferentes. ¿Listo? De pronto ustedes, estos son los términos teológicos, pero ustedes más adelante se van a dar cuenta que hay religiones que se presentan con otros nombres y que manejan estas doctrinas. ¿Listo? En esto no creemos. Aquí está el unitarismo, que es una manifestación del modalismo, en el cual no creemos. Recuerde que el modalismo nos habla de Dios, una sola persona.
un Dios, una sola persona. ¿Listo? Ellos dicen, los unitaristas, aquí está la foto de Arrio, un señor llamado Arrio, que armó gran polémica con su doctrina unitarista. Y Arrio fue el primero en la historia del siglo IV de la iglesia cristiana que empezó a hablar acerca del Dios unitario, es decir, Arrio afirmaba que el Dios Padre, el Dios del Génesis, del Éxodo, del Levítico, del Antiguo Testamento, se había convertido, se había bajado de su trono en el cielo y se había convertido en el Hijo, y luego se había convertido en el Espíritu Santo, es decir, una sola persona. Eso es lo que habla el arrianismo, una sola persona. Y esta situación se volvió polémica porque Arrio logró abarcar una gran cantidad de seguidores dentro del cristianismo, lo que generó una división tremenda. Y en el año 325 eh, tuvo que hacerse un concilio llamado el Concilio de Nicea para considerar estas doctrinas de Arrio. Y al final de escuchar a Arrio, la iglesia de Cristo llegó a la conclusión de que era herejía. Arrio, nuevamente insisto, era unitarista y basaba su doctrina de la deidad de Dios desde la única persona de Dios, unitarismo, ¿listo? Esto lo hizo Arrio en el pasado, año 325. Ahora, en la cristiandad encontramos unitaristas, pero vea que yo sé que están viendo ahí, mire que hay una diferencia entre cristiandad y cristianismo, ¿no? Esto es una aclaración, un paréntesis que quiero hacer, mis hermanos. Hay una diferencia entre cristiandad y cristianismo. ¿Cuál es la diferencia? No sé si alguno de ustedes me quiere ayudar. ¿Cuál es la diferencia entre cristiandad y cristianismo? ¿Cuál creen ustedes? El que sepa, abre el micrófono y nos cuenta. Ok, ninguno se atreve a... No importa si nos equivocamos, mis hermanos, estamos en La un espacio de aprendizaje. la cristiandad es considerada como un movimiento y el cristianismo una práctica, ¿no? Algo así, ¿no? Pareció, no sé. Ok, muchas gracias, Andrea, por tu aproximación o definición de... ¿Alguien tiene alguna otra? ¿De pronto? ¿O están de acuerdo con Andrea? Esto es una clase, ¿no? Entonces podemos participar libremente, con libertad para equivocarnos, estamos aprendiendo. Listo. En realidad, la diferencia que existe entre cristiandad y cristianismo, ojo con esto porque ustedes a veces escuchan predicaciones de Sujel Michelén, del mismo R.C. Sproul, los que son más clásicos van a Martin Lloyd Jones, a Charles Spurgeon, a Juan Calvino, los que son más contemporáneos a John MacArthur, a, bueno, a varios, Miguel Núñez, etcétera. Pero ustedes en estas predicaciones escuchan muchas veces a estos hermanos utilizar el término cristiandad, pero en otras ocasiones escuchan a Sugel, por ejemplo, hablar de cristianismo. Y no es lo mismo, mis hermanos, de hecho es totalmente distinto y contrario. El cristianismo, la palabra cristianismo tiene que ver con los escogidos de Dios. Estamos hablando de los discípulos de Cristo, ¿ok? Quienes hemos nacido de nuevo, es decir, la verdadera iglesia, la iglesia cristiana de Cristo, nuestro Señor y Salvador. La cristiandad, a diferencia del cristianismo, son todas aquellas denominaciones que en su letrero tienen a Jesús, a Cristo, pero en su doctrina no. ¿Listo?
Ojo con esto, el cristianismo tiene por Dios a Cristo como Mesías Salvador y centro de su fe a Cristo, es decir, la iglesia verdadera, y por defecto su palabra, la Biblia, es nuestra doctrina. En cambio, la cristiandad tiene en su letrero a Cristo como Dios, pero en su doctrina tienen razonamientos humanos. ¿Listo? Esa es la diferencia. Y dentro de la cristiandad, no el cristianismo, sino de la cristiandad encontramos unitarismo. Por ejemplo, vea, aquí vemos, ya vimos quién era Arrio, ya vimos qué es el unitarismo, es decir, la postura razonal humana que cree, considera o interpreta de manera humana que Dios es una sola persona. Y hay muchas denominaciones que creen que Dios es una sola persona. Dentro de la cristiandad, ojo, yo advierto y queda en el video, eh, no es lo mismo cristiandad a cristianismo, ¿listo? Cristiandad es distinto a cristianismo. Dentro de la cristiandad eh, encontramos varias organizaciones religiosas no bíblicas unitaristas que hablan de Jesús, pero no siguen las enseñanzas de Cristo. Y entre ellas vemos a los pentecostales unidos. Estos pentecostales unidos, recuerde que el movimiento pentecostal se divide en pentecostales y pentecostales unidos. Los pentecostales unidos son aquellos que creen en el unitarismo, perdón, son unitaristas, es decir, ellos creen que Dios no es trino, no es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que Dios es simplemente una sola persona. ¿Listo? Lo cual no es bíblico y más adelante vamos a ver por qué no. ¿Listo? La Biblia responde. Entre los unitaristas pentecostales vemos que hay en 126 países, son muy fuertes en realizar proselitismo religioso. Les gusta salir a las calles y hablar de su fe, una fe que no es bíblica, porque no reconocen la deidad de Dios Trino. ¿Listo? Los pentecostales unidos en 126 países están presentes, dice la estadística. Esto lo encuentran en Google o en Wikipedia, eh, o en en algunas páginas de los pentecostales unidos. En 126 países hacen presencia su membresía con más de 2.600.000 personas como miembros activos de esta denominación no bíblica. ¿Listo? También vemos a los testigos de Jehová, también son igual que los pentecostales unidos, son hijos de Arrio, ya vimos quién era Arrio, seguidores de Arrio, y los testigos de Jehová en cabeza de Charles Russell, creen que Dios es solamente uno, en, entendiéndolo como una sola persona, son unitaristas, ¿ok? Son unitaristas, es decir, consideran que hay una sola persona dentro de la deidad de Dios, al igual que los pentecostales, ¿listo? Eh, es interesante este tema porque los testigos de Jehová, quienes vienen a ser la contemporaneidad de Arrio, del arrianismo, están presentes en 240 países, casi el doble de los pentecostales unidos, con más de 10 millones de miembros en sus congregaciones, ¿listo? Y tenemos a los adventistas, aunque hay que reconocer que los adventistas tienen como dos grupos, los adventistas unitaristas y los adventistas que creen en la Trinidad. Pero en un comienzo la historia nos muestra que la fundadora de los adventistas, Elena G. White, ella era unitarista. Los últimos años de su vida como que cambió de opinión, pero esta religión o esta secta, ¿por qué secta? Porque no es escritural, nació y se constituyó a partir de la idea unitarista, ¿listo?
están en 235 países y son inclusive más que los testigos de Jehová, vea, duplican a los testigos de Jehová, y eso es decir mucho. Son 21 millones de adventistas en el mundo, conocidos como los adventistas del séptimo día. ¿Listo? Estas dentro de la cristiandad, estas son como las más conocidas. Hay muchas más, pero estas son como las más, digamos que más sonadas, o más, por lo menos aquí en Latinoamérica, en Colombia hacen bastante presencia estas tres congregaciones unitaristas. Y recuerdo, porque el arte de la enseñanza es la reiteratividad, entonces reitero constantemente que el unitarista cree en un Dios y en una sola persona como Dios, solo uno, ya sea el Padre que se transforma en el Hijo y luego toma la persona del Espíritu, un solo Dios, ¿listo? Una sola persona. Nosotros no creemos en esto, no creemos en esto. Los cristianos verdaderos, el verdadero cristianismo, ¿qué lo hace verdadero? Juan capítulo 8, verso 31, Jesús dijo, si ustedes son verdaderamente mis discípulos, permanecerán en mi palabra. Y el verdadero cristianismo, al permanecer en la escritura, no razona desde lo humano, sino que va a las escrituras. Por eso no creemos en esto. Así ellos estén aferrados a su sistema unitarista, nosotros creemos lo que dice las escrituras. Ya más adelante vamos a ver qué dice la palabra, ¿listo? En esto no creemos, en el unitarismo. Hay otra postura que ustedes la van a encontrar, últimamente la he estudiado bastante, y es el judaísmo y el judaísmo mesiánico. Vea, en las dos fotos, en la primera foto aparece el judaísmo, y en la segunda imagen ese símbolo no es del judaísmo, ese símbolo es del judaísmo mesiánico. ¿Listo? Y ustedes dirán, bueno, el judaísmo y parecen parecidos, ¿no? Judaísmo y judaísmo mesiánico, pero son enemigos. Entre ellos son enemigos. Los judíos ortodoxos religiosos no soportan a los judíos mesiánicos, los detestan. ¿Listo? Y los judíos mesiánicos se subyugan al judaísmo y quisieran y quieren ser parte del pueblo judío, pero los judíos ortodoxos no se los permiten, entonces no tienen una buena relación. El judaísmo ortodoxo no tiene una buena relación con los judíos mesiánicos. ¿Y por qué los ponemos en esta clase? Porque no hacen parte de la cristiandad, el judaísmo ortodoxo. Y cuando hablamos de judaísmo ortodoxo, piense por favor en el Evangelio de Juan. Estamos hablando de quienes adoraban en el templo de Jerusalén. Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, Jesucristo está enfrentándose a judíos de este corte y de esta casta ortodoxa. Judíos ortodoxos, quienes no son creyentes en Cristo, y son unitaristas. El judaísmo tiene por principio el pensamiento de creer en Dios, un solo Dios creador, el Padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, pero los judíos ortodoxos no creen que Dios tenga como atributo ser un Dios trino, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos no reconocen a Cristo como Dios. Y eso lo hemos estudiado los domingos, ¿no? Hemos visto cómo los judíos le dicen a Jesús, o sea que usted quién se cree, o sea que usted se cree el Hijo de Dios y usted se cree Dios mismo, y lo quieren apedrear y al final lo asesinan, ¿no? Ellos no aceptan a Cristo como la deidad encarnada, como Dios hecho hombre, tal cual lo dicen las escrituras. Ya vamos a verlo más adelante. Y el judaísmo mesiánico, ¿quiénes son estos manes que están creciendo? Esto es una secta también. Ahorita, de pronto este video lo vea un judío mesiánico y me odie, pero ahorita vamos a brindar unos argumentos bíblicos, aunque ellos desde su razonamiento son muy celosos y al igual que el judío ortodoxo, no aceptan y incluso a veces de manera violenta atacan y acusan y nos odian
El judaísmo ortodoxo y el judeo-mesiánico no quieren al cristiano, al cristianismo bíblico, al cristianismo histórico, al cristianismo que habla de Cristo como el ungido. Ellos dicen que la palabra Cristo está mal utilizada y ellos van al hebreo y hablan de Yahshua o de Yeshua. Y bueno, ese es un debate, hay un tema. Pero aquí lo importante es entender lo siguiente: a pesar de que el judaísmo y el judeomesianismo no son unas religiones afines, o sea, no tienen amistad entre ellas, tienen algo en común, y es que los dos consideran que la deidad de Dios no es trina, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo como un solo Dios. Ellos no creen en esto. Ellos afirman, tanto los judíos ortodoxos como los judeomesiánicos, afirman que Dios es una sola persona y que Jesús no es Dios y que el Espíritu Santo no es Dios, sino que solamente el Padre, el Dios creador, es un solo Dios. ¿Listo? Y lo interpretan de manera literal en la palabra de Dios, en las escrituras. ¿Listo? De manera equivocada, obviamente. En este orden de ideas, ¿cuál es la diferencia entre el judaísmo y el judeomesianismo? Que los judíos, bueno, hay muchas, pero el detonante mayor es que los ortodoxos consideran que no ha llegado su Mesías, y los judeomesiánicos creen que Yahshua es el Mesías. Yahshua le dicen a Cristo o a Jesús, ¿ok? Pero no lo ven como Dios. Los judeomesiánicos no creen que Yahshua, que es el nombre hebreo de Jesús, Emmanuel, el Salvador, el enviado de Dios, los judeomesiánicos no creen que Jesús es Dios. Dicen que fue simplemente un hombre. ¿Listo? Entonces, ojo con los judeomesiánicos, porque ahora están haciendo, es que quejilá, o no sé cómo es que le dicen, y bueno, están sacando de las iglesias cristianas de corte pentecostal a los miembros para meterlos en el judeomesianismo. Y como el neopentecostal no es escritural, pues con facilidad termina cayendo en este tipo de sectas. ¿Por qué secta el judeomesianismo? Porque no acepta la deidad de Cristo. El judeomesiánico dice que Yahshua, que en realidad viene a ser el mismo Jesús, todo es una cuestión de traducción. Ellos dicen que él era el Mesías, pero que no era Dios, que no es Dios, cosa la cual no es bíblica. Yahshua, que es Jesús, en la traducción greco-romana, griega, sí es Dios. Jesús es Dios, es la persona de Dios, es uno con el Padre, ya lo vamos a ver, ¿listo? Entonces ahí vemos unitarismo por todos lados. Lo vimos aquí dentro de la cristiandad con los pentecostales, con los testigos de Jehová, con los adventistas. Lo vimos también aquí con el arrianismo más al comienzo de la historia, en el siglo IV. Y lo vemos también aquí en el judaísmo y en el judeomesianismo. ¿Listo? Son unitaristas. Creen en Dios como una sola persona. Ahora, hay una postura extraña y es muy común también. Se llama la deidad cuádruple, perdón. Entonces, así como vimos los unitaristas, hay otra religión que hace parte de la cristiandad, no del cristianismo, no del verdadero cuerpo de Cristo, no de los escriturales. Juan capítulo 8, verso 31, permanezcan en mi palabra, no de los verdaderos cristianos, a los cuales nos ha sido por gracia revelada su palabra, y el Espíritu Santo nos da entendimiento, sino que dentro de la cristiandad, es decir, los que tienen por letrero cristianas, pero en doctrina no, aparece esta postura de la deidad cuádruple. Y no sé, alguno de ustedes que me diga qué ve ahí. ¿Dónde está la deidad cuádruple? ¿Quién se atreve? Yo creería que la Virgen. Muy La, bien, el María. Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo y la Virgen. Listo, muy bien, tú lo has dicho todo. Aunque el catecismo católico estoy hablando, bueno, si estamos hablando de Roma, ¿no? De la cristiandad romana.
Por favor, el término cristiandad diferente al cristianismo, ¿listo? Diferente. La cristiandad romana, en su catecismo histórico, manifiesta que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que es huérfano quien no abraza a María como madre, madre de Dios. Y este tema es polémico, es histórico y es complejo, y no voy a entrar como a profundizarlo, pero ustedes lo pueden ver en toda la Edad Media, 15 siglos, y aún al día de hoy en la contemporaneidad, el catolicismo, Roma, eh, guarda y salvaguarda esta postura de un Dios cuádruple, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero añadiendo a María como deidad, como madre de Dios, ¿ok? Recordemos nuestra clase anterior, de pronto los que estén viendo este video en YouTube, en nuestro canal, eh, hemos aprendido la interpretación bíblica en el nivel pasado, en el, ¿cómo se llama? Sí, en nuestro tema anterior que fue la Biblia. Y ahí pudimos ver las reglas de interpretación. En Roma interpretan de manera literal y asumen que María, al ser la madre biológica de Cristo, bueno, es que el término biológico tampoco es correcto, pero el romano, el católico romano, abraza la idea de María al ser la dadora de vida, en el caso de ser el instrumento que Dios utilizó para poner la semilla y que naciera el Salvador. Ellos abrazan la idea de que María se constituye en una deidad. ¿Ok? Estamos en el mes de mayo, casualmente, y se celebra el Día de la Madre en el mundo. Bueno, en el mundo no, en Latinoamérica y en algunos países influenciados por Roma. Y esto es en honor a esta doctrina que es la doctrina de la deidad de María, como un ser divino. Y la imagen habla por sí sola, ¿no? Está supuestamente el padre que lo pintan como un viejito canoso, al hijo que lo pintan como un mechudo hippie, y al Espíritu Santo, que es una paloma. Si ve que ellos tres están coronando a María en el centro, como si María es la persona más importante de la deidad. Esto en el razonamiento romano, ¿vale? La deidad cuádruple. Entonces ellos le atribuyen deidad a María y por eso le oran, le rezan, le tienen devoción, y antes que incluso orarle al Padre, al Hijo, ellos o al Espíritu Santo oran a María, rezan a María y la consideran intercesora ante el Padre, ante el Hijo, a María como deidad. ¿Listo? En esto no creemos porque, insistimos, no es escritural, ¿vale? Ya vamos a ver entonces qué es lo escritural, ¿listo? Vamos a ver ahora sí, a la luz de la palabra, en lo que sí creemos, entendiendo que no somos unitaristas, no somos ¿qué? Cuádruples en la deidad. Vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿listo? Y vamos a ver en lo que sí creemos, ¿listo? En la Trinidad de Dios creemos. Y para esto vamos a ir a la Biblia, Deuteronomio 6:4, ¿listo? Para iniciar vamos a ir a Deuteronomio 6:4 y aquí observaremos lo que dice la palabra. Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4. ¿Listo? Deuteronomio 6:4. Ok. Creo que ya lo tienen, ¿cierto? Deuteronomio 6:4. Pero para entender Deuteronomio 6:4 es importante que tengamos también listo Génesis, capítulo, ya les digo,
Se me iluminó a última hora. Génesis capítulo 2. También tengámoslo ahí, o sea, los dos. Génesis capítulo 1, versículo 26, ¿listo? Entonces tenemos Deuteronomio 6:4, pero paralelo a Génesis 1, versículo 26, ¿listo? Entonces, no sé quién quiera leer primero Génesis 1, verso 26. Amén. 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 Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Perfecto, Kevin, muy bien. Agradezco a Kevin que siempre me ayuda en la lectura. Aparece en todos los videos leyendo muy bien. Excelente, Kevin. Excelente hombre escritural. Listo. Kevin nos está ayudando a leer Deuteronomio 6:4. Y Deuteronomio 6:4, de aquí, ojo porque aquí se pegan los fariseos, o mejor, los judíos ortodoxos. Ellos dicen lo siguiente: si usted se estrella con un judío o con un rabí o un rabino judío, el rabino le va a decir, es que la Torá, es decir, en los primeros 5 libros de la Biblia, es la Torá, el Pentateuco nuestro, el rabino le va a decir, ahí en Deuteronomio 6:4 lo dice claro, y dice, oye Israel, entiéndase que el judío no considera que nosotros seamos la Nueva Jerusalén o Israel. Ellos dicen que Israel son ellos, los judíos nacidos de madre judía. Entonces, eso no, según los judíos ortodoxos, Deuteronomio 6:4 no es para nosotros. Pero según Dios sí, nosotros somos el pueblo de Dios. Pero vea, el rabino le va a decir a usted, ahí lo dice en Deuteronomio 6:4, Jehová nuestro Dios, uno es. Entonces ellos lo interpretan, ese uno es, lo interpretan de manera literal. Ellos consideran la palabra uno es como una sola persona. ¿Listo? Pero aquí vamos a encontrar, en este pasaje vamos a encontrar luz. Génesis 1, versículo 26. ¿Listo? Y ese lo lee ¿quién? ¿Quién quiere leerlo? Amén. Amén. Listo, entonces dice Génesis. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Muchas gracias, Cami, muy bien. Si observaron la lectura de Cami, que también siempre está muy pila leyendo, muy bien, encontramos que dice, empieza el verso 26, entonces dijo Dios, ¿ok? Sí, hasta ahí. Entonces dijo Dios. Si nosotros hablamos de que en el verso 26 dijo Dios y lo comparamos con Deuteronomio 6:4 que dice, Jehová nuestro Dios uno es, estamos hablando hasta ahora de un Dios, ¿cierto? Un Dios. Deuteronomio 6:4. Un Dios. Jehová, un Dios, uno solo. Pero en el verso 26 de Génesis 1 nos dice que Dios dijo, y acá está la clave. En el original, en el idioma hebreo original, usted encuentra que entonces dijo la palabra de Dios en plural, Elohim o Elohim, Elohim, ¿listo? Elohim, a diferencia de Eloah, Eloah con H, en nuestro idioma, en el idioma hebreo, Eloah, Elohim, Eloah, son dos términos del idioma original que hacen referencia al singular de Dios cuando se habla de Eloah. Espero no estar confundiéndolos, pero cuando se habla de Eloah,
en el original estamos hablando de el Padre, ¿ok? Jehová. Usted cuando vaya al Deuteronomio 6:4 va a encontrar en el original, por eso es bueno comprarnos una Biblia interlineal. El que tenga plata el Día del Padre o el Día de la... No, no, nosotros no celebramos el Día del Padre, así lo celebramos. San José, bueno, el día... O bueno, no, el día que quiera, le regala a su cónyuge, a su novia, a su esposo, a su esposa, a su mamá, una Biblia interlineal. En la Biblia interlineal usted va a encontrar, porque es interlineal, porque está el lenguaje original y al frente está la traducción al castellano. Y usted va a encontrar en Deuteronomio 6:4 que dice, oye pues Israel, Jehová, pero ahí donde dice nuestro Dios, Jehová nuestro Dios utiliza la palabra Eloá, es decir, el Padre. Cuando se usa la palabra Eloá, hace referencia a Dios en la persona del Padre solamente. Pero cuando vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26, encontramos a Elohim, ¿ok? Padre, Hijo, Espíritu Santo, o Padre, Espíritu Santo, o Padre e Hijo. Aunque recuerde que siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno son. Tengo una pregunta para los más tesos en teología. Solo hay un pasaje bíblico, solo hay un versículo y un momento de la historia en el cual se separó uno de los miembros de la Trinidad, se apartó de la deidad. ¿Qué momento fue ese? Yo sé. Dilo. En el momento en el que fue crucificado. Excelente, Kevin. Por Dios. Muy bien. En ese momento en el cual Jesús dice, Elohi, Elohi, lama sabactani. ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué me has abandonado? Es decir, el Padre y el Espíritu Santo se apartan del Hijo por cuanto está sobre él el pecado de la humanidad, en el caso particular de la humanidad escogida, ¿no? Ojo, no somos universalistas. Está el pecado de Cristo cargando el pecado de los escogidos, de los que estábamos perdidos. En ese orden de ideas, es el único pasaje en donde el Hijo se separa de la deidad, o mejor, el Padre y el Espíritu Santo se apartan del Hijo por el pecado. No del Hijo, sino de los hombres del mundo, el cual Cristo es nuestro Salvador y padeció la ira del Padre, de Eloá, sobre la ira del Hijo. ¿Listo? Ok, continuemos entonces, versículo 26 de Génesis 1, vemos el plural, Elohim. Entonces dijo Dios, y vea, usted lo ve en la traducción acá, 2 puntos, lo leyó Camila, hagamos al hombre a nuestra imagen. En 2 ocasiones está hablando de forma plural, ¿listo? Hagamos a nuestra imagen. Entonces aquí está hablando el Dios Elohim, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están conversando, son un solo Dios, 3 personas, ¿ok? No son 3 dioses, es un solo Dios manifestado en 3 personas, ¿ok? Y aquí vemos la deidad de Dios. Por eso Deuteronomio 6:4 nos dice, bueno, Dios es uno solo. Sí, Dios es uno solo y es verdad. Hay un solo Dios. Es un solo Dios, pero manifestado en 3 personas. ¿Ok? El Padre, el Hijo. Y al decir un solo Dios se refiere no a una sola persona, sino a una unidad. ¿Listo? A una unidad. Aquí en esta interpretación es que hay problemas en muchas denominaciones, que desde su razonamiento interpretan la palabra uno solo o unidad como una sola persona, y nos está hablando de un solo Dios como unidad en términos de 3 personas, un solo Dios. Para poder entender esto es un gran misterio, en realidad, mis hermanos.
yo sé que a veces es difícil de comprender, pero para poderlo entender se utilizan varios ejemplos. Por ejemplo, eh, el ejemplo del matrimonio bíblico. La palabra de Dios dice que el hombre y la mujer serán una sola carne, pero a esto se refiere, bueno, ¿a qué? A una unidad, ¿no? El matrimonio somos uno, pero somos dos personas. Dos personas diferentes no significa que el que se casa se une y se convierte en una sola persona, no. Hay dos personas que sienten diferente, que piensan diferente, pero son una unidad, ¿ok? Entonces a eso se refieren las escrituras cuando nos hablan de Deuteronomio 6:4, Dios uno solo es. En este caso, el Dios de Deuteronomio 6:4 se refiere bueno, al Padre como, ojo con el contexto de la Torá el contexto nos está advirtiendo de una idolatría que había en los pueblos circundantes, que adoraban a dioses paganos. Recuerde que el mismo pueblo de Israel venía de Egipto, donde se adoraba a muchos dioses paganos, entre ellos el Taurus, el toro, el becerro. Ahí les va una cuña a los que les gustan los signos zodiacales. Todo eso no es bíblico, eso le desagrada a Dios. Y eso viene de Egipto, el Taurus. Y ese dios pagano de Egipto, cuando el profeta Moisés está en el monte hablando con Dios, eh, recibiendo la ley, el pueblo de Israel vuelve a la idolatría y construyen un taurus o un becerro, un toro ahí. Entonces por eso aquí en Deuteronomio 6:4 se les advierte en la ley, se les dice, no hay taurus, Dios uno solo es. Y como la revelación de Dios es progresiva, aún no se había manifestado la persona de Cristo como el Mesías Salvador. Entonces se habla de un solo Dios, y sí, es un solo Dios en tres personas distintas, ¿listo? Pero en Deuteronomio 6:4, insisto, se le advierte a Israel que tiene un solo Dios, y nos advierte a nosotros. No somos politeístas, mis hermanos, no podemos hacer el horóscopo y creer en los astros, o panteístas y creer en la Pachamama, pero también en Dios. Nosotros somos eh, hijos de Dios, el Padre, nuestro Creador, el Hijo, nuestro Salvador, y el Espíritu Santo, nuestro ayudador. Tres personas, un solo Dios. Vamos a ir rápidamente a Mateo 3:16. Mateo 3:16. ¿Algún voluntario que fuerte y claro pueda leernos Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versos 16 y 17? ¿Listo? El que quiera puede voluntariamente. Dale. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén, gloria a Dios, muchas gracias. Hermana Doris, que también está muy juiciosa en el estudio bíblico, participando, leyendo muy bien. Acaba de leer la hermana Doris otro pasaje en el cual estamos viendo el Elohim, es decir, Dios, un solo Dios manifestado en tres personas, ¿ok? Están las mismas personas, los protagonistas de este atributo de Dios, el cual es ser un solo Dios trino, tres personas distintas, un solo Dios, y son los mismos protagonistas de Génesis 1:26. Hagamos al hombre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablando, hagamos al hombre. Aquí los vemos nuevamente en Mateo 3:16 y 17. Está Jesús bautizándose, está el Espíritu Santo descendiendo como dice acá,
como paloma, esa fue como la figuración del Espíritu Santo en ese momento, que no tiene cuerpo, es una persona espiritual, pero para hacerse visible lo hizo como paloma. Y tenemos al Padre, el cual no se presenta en persona, pero el Padre se presenta con su voz audible. ¿Listo? En las Escrituras, Dios siempre se presentó el Padre con voz audible en muchas ocasiones a su pueblo escogido. En este caso, está ratificando el Padre y el Espíritu Santo al Hijo. Ahí se está revelando al mundo la persona del Hijo, la segunda persona de la deidad, el Hijo, ¿ok? Que es Dios también, ¿ok? Es Dios Hijo, la manifestación de Dios Hijo. Está la Trinidad aquí presente. También veamos Mateo 28, 19, ahí mismo. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Yo me lo sé. Dale. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Gracias a Celina, que también está muy juiciosa, siempre en su clase, leyendo, participando. ¿Quién dijo yo? Edison. No, a Edison no ha leído, entonces no le damos las gracias. No, mentira. Gracias. Mentiras, Edison también, muchas gracias. Siempre está participando, leyendo, grabando las clases, subiéndolas al canal. Muy bien. Somos una iglesia muy diligente, muy bien. Celi nos acaba de leer un pasaje en el cual se nos invita, está la gran comisión, ¿no? Recuerde que nosotros estamos llamados al mandato cultural, es decir, a estudiar, a ser profesionales, y si no es a ir a la universidad, no importa, uno es profesional desde un oficio, lo importante es ser profesional en un oficio y poner mis dones, mis talentos, mis oficios al servicio de la comunidad, tanto cristianos como no cristianos. Eso es el mandato cultural, pero también nos habla la palabra de la gran comisión. Esta ya es para los cristianos. ¿Cuál es la gran comisión en particular? Lo acaba de leer Celina: hacer discípulos en todas las naciones, debemos bautizarlos, y ojo, aquí está el punto de la Trinidad, vea, en el nombre de Dios, en el nombre de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero ojo, no como los universalistas o los dualistas, los unitaristas lo leen o lo interpretan, los modalistas, que es el Padre que se convierte en el Hijo y se convierte en el Espíritu. No, no se convierte. Es el Padre hablando del Espíritu Santo como paloma y Jesús el Hijo abajo en la tierra. Y es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios, en los cuales debemos bautizar a los hermanos o a los discípulos. Cuando yo los bauticé a ustedes por la gracia de Dios, los bautizamos por inmersión en agua totalmente, y el pastor dijo, Mauricio dijo: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De pronto usted no se acuerda porque estaba nervioso, o de pronto sí se acuerda. Muy bien. Esta es la manera correcta de bautizar, y más que cualquier cosa, para el caso que nos compete hoy, aquí vemos la manifestación de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otra persona que nos acompañe en la lectura de 2 de Corintios 13, 14. Amén. Uy, por Dios, listo, espere, yo la busco. Me ganó. 2 de Corintios 13, busquémoslo todos, por favor. 2 de Corintios 13, verso 14. Ya casi, espéreme que
Segunda de Corintios 13, 14. Amén. Léela, por favor. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Gloria a Dios. Ahí dice amén. Le faltó el amén. Listo. Muy bien, Eddie. Muchas gracias. Excelente lectura. Vemos el verso 14. Nos dice que la gracia, vea, de Cristo, el amor del Padre, Eloá, y la comunión del Espíritu sea con todos vosotros. El Espíritu dice, bueno, en la traducción original dice el Ruá, Ruá. Entonces al Padre Eloá, al Hijo el Espíritu Ruá, para diferenciarlo de otros espíritus. Pues claro, en la traducción hay espíritus inmundos, ¿no? Pero aquí la traducción de Casidoro de Reina y Cipriano de Valera dice el espíritu, pero lo diferenciamos porque el espíritu está con mayúscula y además tiene un atributo de Dios, y es que Dios es santo, ¿no? Entonces, en cambio, cuando usted ve en la Biblia la traducción al castellano que dice espíritu inmundo, entonces está espíritu en minúscula y tiene un atributo del engañador que es inmundo. ¿Ok? Satanás es inmundo. Es horroroso. Aquí estábamos hablando del Rúa, del Espíritu de Dios con mayúscula espíritu, y es santo. Y vemos, como lo leyó bien Edison, que la gracia, el regalo inmerecido de parte de Cristo, el Padre y el Espíritu de Dios, esté con nosotros, está con nosotros. Muy bien. Entonces ahí vemos también la Trinidad de Dios. Un solo Dios en tres personas, manifestado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Listo? Tres personas diferentes, un solo Dios. No tres dioses, un solo Dios en unidad. Ojo, ahorita les voy a hacer una pregunta importante que me va a ayudar a medir cómo me fue como profesor en esta clase. Pero ahorita, al final, yo les voy a hacer una pregunta. Espere la nota antes de que se me olvide porque me acaba de fluir. Ya se me olvidó. No, espere. 20 segundos para pensar, para redactar esa pregunta que es orientadora. Listo. Ya la escribí. Yo también les tengo pregunta. Listo, ok. Miremos Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. A ver qué nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Amén. ¿Quién dijo amén? Celina. Ok, Celi, listo. Dale, Celi. Elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu Santo, del Espíritu, para obedecer y ser reconocidos, para obedecer y ser rociados en la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito sea el Señor. Gracias, Celi, muy bien. Aquí, como lo leyó Celina, vemos una vez más la deidad de Dios en manifestación del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero aparte de todo vemos roles. Ahí vemos los roles de cada uno. Gloria a Dios. Parte de los roles. Dice que elegidos. ¿Quién escoge? ¿Quién nos eligió? Dios. El Padre. Dios Padre. Las dos respuestas son una bendición, pero la más acertada, la de Kevin. El Padre, Eloá. No le decimos Eloá, le decimos Eloá, el Shaddai, ¿qué? Bueno, hay varios atributos en el idioma original. Elión, Adonai, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí se refiere, ojo, vuélvalo a leer en su Biblia.
¿Cuál es el rol del Padre? Vea, empieza diciéndolo, escoger o elegir. Nosotros, el pueblo de Dios, somos elegidos según no la presencia, sino la presciencia. O sea, el conocimiento de Dios antes de todo. Y fuimos escogidos por su presciencia. ¿La presciencia de quién? Ahí lo dice, vea, y lo dice claramente. En el original dice Eloá, Eloá. En esta traducción, Reina Valera al castellano, dice Dios con mayúscula. Cuando usted vea en la Biblia Dios con minúscula, se está refiriendo al Dios Taurus o al becerro que el pueblo de Israel construyó con sus aretes de oro, ¿no? Ese es un Dios con D minúscula, pero aquí se está refiriendo Dios con mayúscula y Padre, vean, un atributo que nos referencia a la persona de la deidad a la cual se está refiriendo, y es al Padre, no al Hijo, sino al Padre, ni al Espíritu, sino al Padre. El Padre elige, luego nos dice, en santificación ¿de quién? Del Espíritu. Entonces nos está hablando el Dios Padre que elige, la persona del Padre que elige, pero también nos está hablando de la persona de Dios, Espíritu con mayúscula, es decir, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que santifica. Vea, este es el rol del Espíritu Santo. Santificarnos, ¿ok? O sea, apartarnos del mundo, cambiar nuestra manera de vivir, limpiarnos por su palabra, nos santifica. Dios mismo. Ojo, porque el Espíritu Santo habita dentro de ti. Bendito sea Dios porque eres escogido y por eso estás en santificación constante y progresiva, porque Dios vive dentro de ti y te santifica. ¿Listo? Ese es el rol de Dios en la persona del Espíritu Santo. Y luego nos habla de Cristo y su rol, vea. Para obedecer, vea que producto de la santificación es la obediencia, porque habrán personas, no de esta iglesia, pero cristianos en el mundo que dicen, oh, yo soy santo, pero no obedecen la palabra, entonces no, ni son santos ni obedecen. Aquí nos dice que consecuencia de la santificación es ser obediente a la palabra. Y vea que dice, ser rociados con la sangre de Jesucristo. Este es un versículo que está en el top 10 de los versículos más sacados de contexto en la historia de la cristiandad, no del cristianismo. Repito e insisto, son diferentes. Cristiandad y cristianismo son distintos. Hablando aquí de este descontextualizado versículo, nos dice que Cristo Sí, buenas. pero no es literal, hermanos. O sea, ¿qué está pasando? Que al no interpretar bien las escrituras la clase pasada, hay gente que se va para Israel. Usted no lo va a creer, no sé si me crea, pero hay gente que se va para Israel y les venden que las gotas de la sangre de Jesús y la gente se Disculpa, ¿puede repetir desde hace un minutico? Es que se cortó la señal. Ah, vale, listo. Repito por si listo. ¿A los demás se les cortó, sí o no? Señor. Sí. Listo, vuelvo a repetir. ¿Hasta También. dónde me escucharon? Fue un minuto nomás la interrupción. Listo. Desde el momento de la cristiandad y cuando interrumpiste ahí de la cristiandad y el cristianismo. Listo. Les estaba diciendo entonces que este versículo de Primera de Pedro 1:2 está entre el target o el top de los versículos más descontextualizados. ¿Por qué? Porque se ha sacado de contexto y se ha abusado de él. Y aquí nos está hablando de ser rociados con la sangre de Jesucristo, pero hay personas que desafortunadamente, como lo vimos en la clase anterior,
lo toman de manera literal y se van para Israel a comprar la sangre de Cristo que la venden en un tarro, supuestamente, ¿no? Estafadores. Y la gente se quiere echar esa sangre y consideran que hay que rociar y rocian el carro, rocian los hijos y vuelven un talismán o vuelven un fetiche el tema del objeto como tal de la sangre. Aquí no nos está hablando de eso. Cuando nos dice para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, se está refiriendo al sacrificio de la cruz, el cual nos ha bañado con su sangre, nos ha salvado por su sangre. ¿Listo? Eso lo hizo Cristo una sola vez y para siempre. No necesitamos andar aplicando la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque eso ya lo hizo Cristo. Él lo hizo en la cruz. Y no tenemos que aplicar ninguna sangre ni rociar ninguna sangre. ¿Ok? Y no hay tipos de sangres distintos para cada situación personal de mi vida. Eso es antropocentrismo y eso ya raya como con el fetichismo y como con el panteísmo y la brujería. No, mis hermanos, la sangre de Cristo tuvo el poder y tiene el poder para pasarnos de muerte a vida. Ese es el propósito de la muerte de Cristo, perdonar nuestros pecados. ¿Ok? No es aplicarla para que me gane el baloto, me llegue plata o para que mi negocio prospere. Eso no es bíblico, mis hermanos. Eso no es bíblico. Y si usted quiere ser juicioso y estudia la religión hinduista, por ejemplo, que es politeísta, usted se va a dar cuenta que los hinduistas se bañan y se rocean con la sangre de sus dioses. ¿Ok? Ojo con eso porque se ha vuelto, es que en el caso particular de la cristiandad postmoderna, hay un sincretismo de doctrinas religiosas y entonces se están vendiendo libros que invitan a aplicar la sangre, lo mismo que hacen las religiones por ejemplo el hinduismo, que se bañan en la sangre, que derraman sangre de sus dioses, de las ratas que son dioses, de animales o serpientes o otro tipo de animales a los cuales consideran dioses y se bañan en esa sangre, se toman la sangre, se aplican literal la sangre de sus dioses. El mismo satanismo hace rituales con sangre, bebiendo sangre, derramando sangre humana, todo un sacrilegio que el mismo Deuteronomio condena, la Torá condena todo esto. Con razón algunos judíos ortodoxos señalan, ellos confunden el cristianismo con la cristiandad y ellos generalizan. El judío ortodoxo no sabe identificar al cristiano verdadero con los que son parte de la cristiandad, entonces ellos creen que nosotros estamos igual de fuera de contexto bíblico. Ojo, no está bien esto, pero era un paréntesis. Volviendo al tema de la deidad como atributo de Dios, la deidad trina de Dios, vemos acá, mis hermanos, que el rol del Hijo, ¿cuál es? Perdonar nuestros pecados, llamarnos a ser parte del pueblo de Dios. El Padre nos elige, el Hijo nos llama y nos salva, nos sirve de puente nuevamente de reconciliación con el Padre y el Espíritu Santo nos santifica. Aquí vemos la gracia y la paz de Dios multiplicada en nuestras vidas. Listo, mis hermanos, bendito sea Dios por eso. Voy a pasar al tiempo de preguntas, ¿vale? Vamos a ir a las preguntas. En la Iglesia Católica venden un libro que se llama La Novena de la Sangre de Cristo. Y eso que es poderosa, que exorciza prácticamente, saca demonios y lo que usted ha hecho, o sea, que de la prosperidad y que pues ayuda, digamos, a como una especie como de confesión, digamos, para quitar los pecados, para liberar las cadenas, todo tipo de hechicerías y cosas por el estilo. Entonces, mandan a los feligreses a que hagan la novena de la sangre de Cristo. Excelente, Edison.
tú mismo lo dijiste todo, hechicería. Pero no te asustes por eso, inclusive no son los únicos. En el movimiento de la cristiandad contemporánea, el movimiento carismático, neopentecostal, también vende un libro que se llama Los derramamientos de la sangre, que es básicamente una copia del que tú estás diciendo, con la diferencia que es el autor de este libro carismático se atribuye, él como profeta de Dios, supuestamente dice que Dios se lo reveló a él, pero no se lo reveló ni Dios ni es autoría de él. Eso es de la doctrina católico-romana. Y bueno, en fin, el caso es que todo este tipo de posturas se dicen derramamientos de sangre o aplicar la sangre para el dinero, para la salud, para los pulmones, para mis hijos, todo eso es amuletería, eso es brujería, eso es hechicería, tiene que ver con ello. Las tribus, les voy a botar un dato, los nativos amerindios, los nativos indígenas, antes de la llegada de los españoles, antes de la colonia, tenían este tipo de prácticas. Por eso existe el libro que tú dices, Edison. El catolicismo intentó acercarse, Roma intentó acercarse desde su fe romana a los nativos indios con sincretismo, es decir, metiéndoles catolicismo con algunos ingredientes de sus prácticas ancestrales. ¿Qué prácticas ancestrales? El derramamiento de la sangre a sus dioses, al sol, a la luna. Ellos eran panteístas, entonces derramaban sangre de serpientes, el jaguar era sagrado, derramar sangre de animales sagrados para los nativos era importante y aplicaban esa sangre a sus hijos. El cacique derramaba la sangre, mataban personas, humanos, le sacaban el corazón y así con la sangre caliente se la bebían o la aplicaban a las tribus, a sus tribus nativas, a sus hijos, familiares, caciques, porque ellos creían desde su cosmovisión que la sangre tenía un poder particular. Ese sincretismo llegó a constituirse como una doctrina o un dogma de la religión católico-romana, y lo que es más triste y más grave, bueno, igual de grave, se metió también dentro del movimiento carismático. Entonces usted encuentra carismáticos aplicando la sangre y haciendo rituales de sangre, aunque no han llegado a lo físico, ellos lo hacen según ellos en la fe, ¿no? Desde el simbólico. Pero ellos aplican sangre y bueno, esto no se debe hacer y no es correcto. ¿Por qué no se debe hacer? Porque no es bíblico. Yo les hago, y de pronto esta clase la va a escuchar alguna persona que practicó o practica ese tipo de rituales sincretistas. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué no se debe hacer? Porque no está en la Biblia. Y yo les devuelvo otra pregunta. ¿Cuándo vio usted a Pablo? ¿Dónde lo encuentra en el Evangelio a Pablo, a Pedro, a Juan aplicando la sangre? O diciendo, o a Cristo diciéndole a los apóstoles, venga, apliquen mi sangre sobre sus finanzas o sobre la salud de sus... Nunca. El carismático descontextualiza, el católico desde su sincretismo descontextualiza el pasaje donde dice que Cristo derramó su sangre por nuestros pecados y entonces los llevan a un sincretismo más que a una hermenéutica bíblica. Y entendamos que Cristo derramó su sangre, es decir, murió, ¿ok? Llevó en su sacrificio, fue molido por nuestros pecados. El propósito de derramar sangre era morir, ¿ok? Una sola vez y para siempre. ¿Para qué? Como lo estamos leyendo en Primera de Pedro 1, versículo 2, para redimirnos de la muerte, de la enemistad que teníamos con el Padre. ¿A quiénes? A los escogidos. No a esto es un tema tremendo, no a toda la humanidad, no es universalista, los escogidos. Aquí ya tenemos
varios temas, ¿listo? Pero no vamos a ahondarlo, sino vamos despacio. Este es un pavo grande que hay que comérselo por partes. ¡Ay, qué pena! Kevin no come pavo. Entonces, eh, este es un brócoli grande, es una col grande. Tan big. Es una ensalada grande que hay que comerse por partes, ¿listo? Porque si no nos indigestamos, ¿listo? ¿Qué otra pregunta o aporte importante? Son las 8:18. Tenemos preguntas. ¿Listo? Está quedando grabado, entonces podemos hacer nuestras intervenciones. Dice acá Lorena lo siguiente: ¿qué libro o canon bíblico usan los judíos, entendiendo que no creen en Cristo? ¿Usan el Nuevo Testamento? Cuando haces esta pregunta, los judíos ortodoxos, los judíos religiosos, los rabinos, los judíos, no creen en el Nuevo Testamento, ¿ok? Ellos utilizan simplemente la Torá y el Tanaj, aún el Talmud, ¿ok? Desde Génesis hasta Malaquías y desde Génesis hasta Deuteronomio. ¿Listo? Ellos utilizan el Antiguo Testamento como lo conocemos nosotros, y aparte utilizan los libros, los comentarios rabínicos. Como ellos no reconocen a Cristo, a Yahshua, a Jesús, a Cristo, a Emmanuel, Dios con nosotros, el Salvador, no lo reconocen como Mesías ni como Dios, pues en sus comentarios desvirtúan las escrituras. El Antiguo Testamento anuncia a Cristo en todo momento, porque su propósito es anunciar a Cristo. Recordemos que el Antiguo Testamento tiene por propósito la ley misma, anunciar al Mesías Salvador y manifestar o evidenciar el pecado que hay en el hombre, su imposibilidad de salvarse por obras. Pero ellos consideran que sí se pueden salvar cumpliendo las reglas, las normas, las 618, 613 leyes, más las leyes de Nojaidas de Noé, más otros. No, tienen más leyes que la Constitución de Colombia. Pero bueno, ellos creen que por cumplir la ley se van a salvar. Algo imposible, nadie se salva por cumplir la ley, sino que la ley era necesaria para manifestar nuestra imposibilidad de una salvación por obras, necesitando y anunciando la palabra misma del Antiguo Testamento a El Salvador. ¿Listo? Hay otra pregunta acá: ¿por qué los católicos se llaman cristianos y hablan de cristianismo? Bueno, esa pregunta, la respuesta ya la dimos, ¿no? Y la repito acá. No solo los católicos, hay muchos carismáticos, los unitaristas que vimos. Recuerde que los católicos no son unitaristas, sino son cuádruples. Ellos creen en una deidad cuádruple. Los pentecostales unidos, los adventistas, testigos de Jehová, carismáticos, pentecostales, todos estos grupos de personas hacen parte de la cristiandad. ¿Por qué? Porque creen en Jesús, lo usan en símbolo de la cruz, en su fe, lo usan como un símbolo, mas no creen en la doctrina de Cristo. Aunque ellos dicen que creen en la doctrina de Cristo, pero no, ni la conocen. Y los pocos que la conocen no la predican, no la predican en sus religiones, en sus congregaciones, sino que se van a la razón, tratan de articular a Jesús y acomodar a Jesús a la razón humana. Entonces es diferente esto a la verdadera iglesia de Cristo, que no acomoda a Jesús a la razón humana, sino que nosotros nos acomodamos a la doctrina de Cristo, como lo dice la palabra de Dios, ¿ok? Permanecemos en su palabra, esto lo pidió Jesús. Entonces es importante tener clara esta diferencia. Cristiandad
contra cristianismo. Hay un término que, perdónenme, Edison, un momento, hay un término que es sinónimo de cristiandad y se llama evangelicalismo. Usted va a escuchar mucho a Miguel Núñez, a John MacArthur, él lo usa mucho. ¿A quién? Al pastor Sugel Michelén, a Sergio Benítez, bueno, a los hermanos contemporáneos utilizan el término evangelicalismo. Ese es un término que es sinónimo de cristiandad. ¿Listo? Cristiandad y evangelicalismo como personas que utilizan la Biblia, el Evangelio, sí, cristiandad, no me confundan, no. Cristiandad y evangelicalismo son sinónimos. Cristianismo es diferente a cristiandad, lo que pasa es que aquí Lore está confundida. La cristiandad es sin doctrina, el evangelicalismo también es un término despectivo. Al igual que cristiandad, evangelicalismo es un término despectivo. Para referirnos a la Iglesia de Cristo utilizamos cristianismo bíblico, ¿ok? Listo, creo que Edison iba a preguntar o aportar algo. Sí, lo que pasa es que, como le decía yo a mi esposa, nosotros anteriormente teníamos una señora pues que hacía mucha oración y ella me mostró en parte de la Biblia, pero no me acuerdo ni el libro ni nada para yo buscarlo, estaba buscando prácticamente, en donde quemaban el hígado de una gallina como incienso, digámoslo así, y aparte de todo, algunas hierbas para, digamos, purificar el ambiente, digámoslo así, o sea, si me hicieron alguna hechicería o, bueno, algún mal de ojo, no sé. La cuestión era limpiar como la casa o el negocio. Y era, pues, lo decía en la Biblia, pero no me acuerdo en qué parte de la Biblia dice eso, de que se practicaba eso, o sea, que quemando el hígado de una gallina, pues, digamos, purificaba y eliminaba los malos espíritus. Ok, bueno, esta pregunta tiene que ver con el contexto histórico del pueblo de Israel. Recordemos que así como el diezmo no está vigente, como la ley ceremonial no está vigente, ¿por qué no está vigente? Porque ya llegó el único y suficiente sacerdote, el Cordero, quien es Cristo. Por eso ya no derramamos sangre de Cordero, porque ya Cristo derramó su sangre. Entonces, ¿por qué no damos el diezmo? Porque ya no hay ya no hay la tribu de Leví, ¿ok? Ya no hay tribu sacerdotal, ya no hay 12 tribus de Jacob, ¿ok? De igual manera, en el libro de Levítico hay varias instrucciones de parte de Dios al pueblo de sacrificar ciertos animales y degollarlos de cierta manera, y eso tenía un propósito, pero es un propósito histórico para esa época, ¿ok? Era un contexto histórico y particular que no lo vamos a profundizar ahorita, pero para responder tu pregunta, eso hace parte del antiguo pacto, de la antigua dispensación, de la Torá, pero para el pueblo de Dios, es decir, para Israel en el contexto o en la dispensación en el momento histórico pasado. ¿Listo? Tú estás hablando de Levítico capítulo 3, versículo 4. ¿Listo? Dios le da una instrucción al pueblo de Dios, a su pueblo, de sacrificar específicamente un animal, pero el propósito de ese sacrificio era expiatorio, es decir, era para el perdón de los pecados temporales de ese pueblo en particular. ¿Qué pasó, Edison? ¿Por qué la gente lo está haciendo ahorita, hoy en día? Sincretismo. Es decir, los nativos indígenas derramaban sangre también de animales y hacían un poco de cosas con animales. Hay un sincretismo ahí y es tratar como de justificar la brujería con la Biblia.
Si tú vas al del indio amazónico, si tú vas al del brujo de ahí del barrio, al que lee el tarot, tú te vas a encontrar ahí son con que tienen la Biblia encima de la mesa, o, o, o un versículo bíblico, una cruz, o una supuesta virgen, o el divino niño. Ellos tratan de, para llamar la atención de las personas y tratar de justificar su hechicería y su brujería, este mismo libro del derramamientos de sangre y todo eso, ellos lo pintan y lo adornan con cristianismo y con Biblia, pero sacan de contexto la palabra de Dios para, para satisfacer los deseos de su carne. Esto es mundanalidad, ¿no? El culto que ayer compartí para todos, una cuña ahí, teniendo en cuenta que el domingo la transmisión no estuvo como muy buena calidad, se volvió a transmitir el culto ayer, pero ahí está la grabación. Véanlo porque ahí habla de la mundanalidad. Eso tiene que ver con mundanalidad, lo que sale de mi corazón, ¿listo? La carnalidad. Pero está muy buena tu inquietud, puedes leerlo en Levítico, ¿listo? Ahí el contexto y le aplicas hermenéutica. Y Dios, por su gracia, te guiará para entenderlo mucho mejor, ¿listo? Bueno, yo les tengo una pregunta para terminar. Yo tengo una pregunta. Bueno, dale, dale. Es que ahorita que estabas hablando de las denominaciones y esto, surgió el tema del evangelicalismo. Y bueno, he estado, escuchando algunas predicas y eso, y el evangelicalismo, tengo entendido que tuvo sus inicios por Lutero y seguido de Charles Spurgeon y todo esto. Pero entonces, ¿qué incidencia tiene el concepto del evangelicalismo actual, o sea, actualmente? Porque, pues, tengo entendido que la prostitución de ese término está orientado al concepto de evangelicalismo pentecostal. Entonces, pues, no sé, me gustaría como que me aclararas un poco el término de evangelicalismo como tal, que no me quedó claro un poco. Y el tema de la cristiandad, cuando hablabas de cristiandad, no sé si se pueda considerar que dentro de la iglesia los no creyentes se consideren dentro de la cristiandad o los asistentes, o simplemente no se configura dentro de ese término. Muy buena excelente, Andrea, muy bien. Te va a responder de atrás para adelante. Estás en lo correcto. Hablar de cristiandad involucra a los no salvos. Hablar de cristiandad involucra a aquellos que no son verdaderos cristianos, pero asisten a la congregación. Hablar de cristiandad es hablar de Judas. Judas es parte de la cristiandad. ¿Por qué? Porque no nació de nuevo, no era escogido, no era hijo de Dios, pero estaba sentado con Cristo. Esa es la cristiandad. Y hablar para responderte la otra pregunta, pero bueno, espera un momento. Me interesa mucho que entendamos esto. Cristiandad y cristianismo, la diferencia. El cristianismo se habla de verdaderos discípulos, ¿ok? Los verdaderos cristianos. Dice la palabra, el término cristianos está en el libro de Hechos. Si no estoy mal, en la Antioquías, puedo estar equivocado, pero creo que es en Antioquía, se les empieza a llamar cristianos, a los seguidores de Cristo. Y la palabra Cristo significa el ungido, ¿ok? ¿Y qué es el ungido? Esto tiene contexto histórico. A los reyes se les ungía con aceite. Entonces Cristo es el ungido del Padre, es el Rey de Reyes. Por eso se le llama Cristo, el ungido. Nuestro Rey, sacerdote, Salvador, Señor. ¿Quiénes son los cristianos? Juan capítulo 8, versículo 31. Quienes permanecemos en su palabra. ¿Quién es la cristiandad? Aquellos que sí se sientan en la iglesia, se sientan en el culto, saben Biblia, sí saben Biblia.
Y de hecho más que a veces, más que algunos cristianos. Saben Biblia, pero no hacen caso, no son escriturales. Mientras saben Biblia, mientras se congregan como Judas, roban la ofrenda, roban a la iglesia, farrean, toman, fuman, se traban, adulteran. Yo qué sé, mis hermanos, esa es la cristiandad. Eh, Al estar muertos espiritualmente obedecen a la carne, ¿ok? Obedecen a su carne y sí, se sientan en la congregación, se pueden vestir como cristianos, parecen de nosotros, pero no son de nosotros. Y Jesús habla de la cristiandad, no de cristianismo, Jesús habla de la cristiandad como cizaña, ¿listo? Pasa que el término cristiandad se utiliza a nivel teológico para, exactamente, Andrea, para abarcar no solo a los cristianos verdaderos, sino a los que se manifiestan seguidores de Cristo, entre comillas, ¿listo? Y el tema del evangelicalismo, el evangelicalismo teológicamente hablando es un término despectivo y es diferente a evangélico. De pronto no sé si puede hacer ahí la confusión. ¿Quién es evangélico? La Iglesia de Cristo. Nosotros somos evangélicos. En los años 90 eh, se levantó dentro del catolicismo para humillar y para menospreciar a los cristianos que no eran católicos. El catolicismo empezó a menospreciar diciéndole a la gente, y usted es evangélico, evangélico. Y se empezó a agarrar el término evangélico como algo de burla, como pobrecito el evangélico, qué boleta ser evangélico. Pero evangélico es o sea, a mí me gustaría ser evangélico. Llegar a ese término evangélico, llegar al nivel del evangélico es algo a lo que yo anhelo. Porque ¿quién es evangélico? Aquel que conoce el evangelio, vive el evangelio, ama el evangelio, predica el evangelio. Entonces, sí es una bendición el término evangélico, ¿listo? Aunque a algunos les da pena, pero la Biblia dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Nosotros no nos avergonzamos del evangelio, somos evangélicos. Es distinto evangélico a evangelicalismo. El evangelicalista es aquel, por ejemplo, no sé, no me gusta usar nombres propios, pero es aquel parte de la cristiandad que tiene la Biblia y los 4 evangelios los tiene aparentemente dentro de sus dogmas de la cristiandad, pero no los vive. Por ejemplo, Judas era evangelicalista, no evangélico, evangelicalista, si se puede decir así, me atrevería a utilizar ese ejemplo para una analogía actual. ¿Por qué? Porque aunque andaba con el evangelio mismo, quien es Cristo andando, sí, lo porta, lo tiene, está junto a él, pero no está en él. Judas estaba junto al evangelio, pero no vivía el evangelio. ¿Ok? Entonces eso se llama evangelicalismo. Y las personas de corte evangelicalista son precisamente por los que yo les puse de ejemplo al comienzo de esta clase. Hay unitaristas, Arrio, los pentecostales unidos, los testigos de Jehová, porque hablan de Jesús. Usted ve a los testigos de Jehová y utilizan Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero lo sacan de contexto, entonces no son evangélicos, son evangelicalistas, ¿ok? Listo. Listo. Sobre la... Dale, dale. Porque hay personas, personas que dicen que Jesús no es Dios porque Dios no convivió con hombres, o sea, no se rebajó a la humanidad. ¿Me puedes repetir la pregunta, porfa? No te entendí. Que porque hay personas que dicen o aseguran que Jesús no es Dios porque Dios no convivió con
con hombres, o sea, no se rebajó a la humanidad. Ah, ok, bueno. Sí, esta respuesta tiene que ver con el contexto histórico de la Palestina del siglo I. ¿Cuál es este contexto histórico? Los griegos, la filosofía greco-romana. Y los griegos, en la época de Cristo, existían varias filosofías griegas que trataban desde la razón humana, trataban de describir al logos como Dios, logos como el que sostiene todo, como esa parte pura, como esa parte perfecta, como ese Dios que no puede ser humano, que no puede ser carne. ¿Por qué? Inspirados en Platón, el dualismo de Platón. Recuerden que el dualismo de Platón planteaba que el alma es eh, lo puro y lo bueno, y el cuerpo es lo malo y lo contaminado. Entonces Platón decía que el cuerpo era la cárcel del alma, es decir, que el alma era lo puro, y yo pensaría, no lo sé, no tengo la certeza, pero yo pensaría que Platón se dejó influenciar por la filosofía de otro sector del mundo, el cual es la filosofía de Maní, el maniqueísmo. Y se habla del yin y el yang, y bueno, para darle respuesta a tu pregunta, se consideraba en ese tiempo histórico, influenciados por la filosofía griega, por Platón, por Maní, que el cuerpo era como sucio, como pecaminoso. Herencia de esta filosofía es el budismo, ¿no? Los budistas creen que el cuerpo, eh, bueno, la parte corporal está sucia, contaminada. Entonces, de ahí está tu respuesta. Muchas personas creían, entre ellos los gnósticos, es eso que tú acabas de definir, es gnosticismo. Los gnósticos creían que, que no era posible que Dios se rebajara a un cuerpo sucio, un cuerpo pecaminoso. Ellos creían que esto no era posible. ¿Por qué? Inspirados en esta filosofía. Entonces, ¿qué dijeron los gnósticos? Los gnósticos dijeron, sí, somos cristianos, pero creemos en que Jesús no tenía cuerpo. Y empezaron a enseñar eso. Los gnósticos decían que Jesús sí era como un fantasma, era como una aparición espiritual, pero que no tenía cuerpo. Entonces, ahí ya hay sectarismo. Y producto del gnosticismo viene a dar tu respuesta. Por eso hay personas, esas personas son los gnósticos, quienes creen en la filosofía de Platón y en la filosofía gnóstica de que Dios, al ser perfecto y al ser una deidad, no se puede rebajar a tener un cuerpo, porque ellos consideran que el cuerpo está demasiado sucio y bueno, esa es como la respuesta. Obviamente la Biblia nos dice que Cristo es Dios, pero al mismo tiempo hombre, ¿no? O sea, 100% Dios, 100% hombre. Era necesario que fuese así. ¿Listo? Bueno, mis hermanos, yo creo que vamos a terminar llamando lista. Eh, yo tenía una pregunta final, no sé quién la quiera responder antes de llamar lista para terminar. La pregunta es la Kevin, siguiente. No, esperemos que voluntariamente. La pregunta es la siguiente, oído. Vea. ¿Qué diferencia hay entre creer que Dios es una sola persona a creer que hay tres dioses? Otra vez, no sé si me estoy haciendo entender. Espéreme, la reformulo. Póngale cuidado. Mejor escuche la idea. Esta pregunta. ¿Qué diferencia hay entre creer que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas, tres dioses, a creer que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas, un solo Dios? ¿Cuál es la diferencia?
Pues que el uno es politeísta y el otro es, pues, teo. Bueno, sí, está bien, pero ¿qué incidencia tiene eso? O sea, ¿qué consecuencia tiene? Eh, Porque, escucha, verá, un solo Dios, un solo Dios, tres personas distintas. Y la otra postura es tres dioses, tres personas distintas. ¿En qué puede influir esto a nivel teológico? O sea, ¿cuál puede ser la influencia teológica frente a estas dos posturas? ¿En qué incide? Piénsenlo En bien. que cada uno toma diferentes decisiones. Si son tres personas diferentes, toman diferentes decisiones. Y si es uno solo, pues entre todos tomarían una sola decisión. O sea, por eso cuando dice hagamos al hombre, entonces están como colocándose de acuerdo en la propuesta, ¿sí? Pero si fueran tres personas distintas, entonces cada persona es un mundo totalmente diferente y obviamente pues tomarían decisiones diferentes y no pues una sola decisión. Perfecto. Se graduó de este curso ya. Muy bien. Esa es la respuesta correcta. La diferencia entre la mitología griega y la verdadera doctrina bíblica, los dioses griegos eran distintos dioses y se contradecían entre ellos. Cuando usted lee la mitología griega, usted ve al dios Zeus agarrado con sus hijos que también eran deidades, y Apolos se ponía bravo y contradecía al otro dios, y entonces Afrodita se ponía brava con Apolos, y eso era una cosa loca de contradicciones y dioses. Por eso hay una película que se llama Los dioses están locos, inspirada en esta filosofía humana de la mitología griega. Y los griegos creían en esos dioses. Usted ve las películas de históricas de Troya y todo eso, y ellos en el nombre de Zeus y de sus dioses, ellos tenían fe en eso, una fe humana depositada en unos dioses que eran, entre ellos no se ponían de acuerdo porque eran politeístas, eran distintas personas con distintos pensamientos y distintas maneras de ser y de hacer. Eh, Como dice Edison acertadamente, la Biblia nos muestra un solo Dios unido. Son tres personas, pero hay una unidad, y es una unidad en todo. Jesús decía lo mismo que escuchó del Padre. El Espíritu Santo opera lo que escuchó y del Hijo y del Padre. Están unidos, son una sola deidad. ¿Ok? Jesús nunca enseñó algo distinto al Padre. No es cierto lo que dicen muchos, que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Eso es falso. El Padre y el Hijo eran unas tres personas distintas, Padre, Hijo, Espíritu, pero un solo Dios, tenían un solo propósito. Entonces es importante entender esta pregunta que yo les hice, que responde Edison acertadamente, es clave, porque no estamos hablando de un Jesús que tiene otro discurso distinto al Dios creador Padre, o un Espíritu Santo. Ojo con esto, este es el error de los pentecostales carismáticos modernos, es decir, del evangelicalismo o de la cristiandad, que el Espíritu Santo me mostró, o sea, Dios Espíritu Santo le mostró que se tenía que divorciar, pero eso no lo enseñó Jesús. Entonces, ¿sí ve lo que sucede? Creer en una Trinidad, pero viven otra cosa que no es la Biblia. Entonces hablan de por eso son evangelicalistas, porque tienen el evangelio, pero lo usan a su manera racional de ser. Y no es posible que si Jesús dijo que aborrecía el divorcio, el Espíritu Santo le esté diciendo a la gente que se divorcie. Entonces ahí no tiene sentido. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablan el mismo idioma. Ahí es donde caen en el error muchos. No es posible que el Padre dijo que no podíamos utilizar la sangre, ni hacer hechicería, eh,
bueno, de alguna manera caer en el ritualismo, y no es posible que algunos dicen que la sangre de Cristo tiene poder y entonces empiezan a hacer ese sincretismo. Hay que ser totalmente hermenéuticos y comprender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablan el mismo lenguaje. Por eso están en unidad y son un solo Dios. ¿Listo? A eso se hace referencia aquí. Hemos visto el atributo de la deidad trina de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, tres personas distintas. Listo, vamos a llamar lista para terminar y despedirnos. Listo, son las 8:48. Tenemos que está por aquí Andrea Mena, muy bien, bien juiciosa. Tenemos a Andrés y a Maribel, a Jesús Edison Murcia y a Celina, muy bien. Tenemos también aquí, permítame, Tania se acaba de ir, acaba de salir, bueno, bien. No vi a Camila hoy. Ah, sí, aquí está. Sí, tú leíste, discúlpame, Cami, perdóname, sí, ahí estás. Ya me está reclamando. Sí, está Para leer, ¿sí? muy bien, Camila. Está la señora Doris y don Rubén, muy bien. ¿Sí está don Rubén o no está? Sí, aquí está. Que hable porque si no, no le creo. Quedó dormido. No. Está Sí, sentado. señor, aquí estoy presente, he escuchado, sí, señor, Dios lo bendiga. Eso. Listo, está Kevin Javier Rivera Galindo, muy bien. Nos hizo falta Karen Icho y don César. Nos hicieron falta. Bueno, estarnos llamando, por favor. En nuestra iglesia, mis hermanos, una reflexión final. En nuestra iglesia no aplica el dicho popular que dice, nadie sabe, ¿cómo es? Nadie sabe el agua, la sed con que el otro bebe. Eso es un dicho popular. Nadie sabe con la sed, ¿qué? La idea es esa. Sí, nadie sabe la sed que el otro tiene o algo así. Con el que el otro Nadie sabe con la sed que otro vive. Eso. Ese dicho no nos sirve aquí en la iglesia, mis hermanos. Nosotros tenemos que saber cuáles son las situaciones de nuestros hermanos. Entonces, sí los invito de pronto a averiguar cuál es la sed del otro, ¿vale? Porque si hay hermanos que tienen sed, bueno, pues a veces, incluso a mí me pasa, ¿no? Uno dice, esta persona no volvió a estudiar o no quiere estudiar, que es que mejor dicho y qué tal. Pero antes de pronto de llegar a esos juicios, es bueno a veces pegarle una llamadita al hermano y pues preguntarle. De pronto hay situaciones de tipo financiero, de pronto el internet no hay, de pronto, bueno, no sabemos, ¿no? Como no podemos caer entonces en el excusar a todo el mundo y pues tampoco podemos caer en el pues señalar a las personas, ¿no? Tenemos que tener un equilibrio. Entonces, yo los invito a eso, mis hermanos. Les recuerdo que el culto del domingo se volvió a grabar. Péguele una revisada a la mundanalidad. ¿Listo? Y nos vemos entonces el domingo, mis hermanos. La cuenta de la vivienda está habilitada para las ofrendas. Les cuento que no hemos podido completar para hacer el pago de este mes. ¿Listo? Esta cuarentena está dura. Pues bueno, gloria a Dios. Sé que el Señor va a proveer a través de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo. Bendito sea el Señor, les amamos mucho. No sé si nos despedimos. Por favor, despídanse, déjense ver. Si quieren contar algo, no sé, bueno, ya aquí podemos dejar de transmitir. Damos por terminada la transmisión. Antes de despedirnos, yo voy a dejar de grabar aquí y